Así que vamos a ponernos de pie para cantar esta otra alabanza que se titula Alabad a Jehová. Dios nos invita a que le alabemos, ya que en este día maravilloso recordamos que somos su creación. Así que alabémosle en esta mañana. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque suave y hermosa es la alabanza. Alabad a Jehová, porque Él es Dios fuerte y poderoso. Alabad a Jehová, es el que exalta a los humildes. Demos fuerte. Es el que sana mi corazón quebrantado, el que venda las heridas de mi alma, me levanta cuando estoy caído, me guiará hasta que pueda llegar al día final. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque suave y hermosa es la alabanza. Alabad a Jehová, porque Él es Dios fuerte y poderoso. Alabad a Jehová, es el que exalta a los humildes. Es el que sana mi corazón quebrantado, el que venda las heridas de mi alma, me levanta cuando estoy caído, me guiará hasta que pueda llegar al día final. Es el que sana mi corazón quebrantado, el que venda las heridas de mi alma, me levanta cuando estoy caído, me guiará hasta que pueda llegar al día final, me guiará hasta que pueda llegar al día final. Gloria a Dios por eso. Inclinemos el rostro para orar. Querido Padre, gracias por tu presencia en nuestro medio. Qué alegría tener el privilegio de tener al Creador en nuestro medio. Gracias, oh Padre querido, por lo maravilloso que eres con nosotros. Ahora queremos escucharte, Señor. A través de la lectura de tu santa palabra, tú nos hablas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu santa palabra, que con la ayuda de tu Espíritu podamos ponerla en la práctica. Te pido una bendición especial por aquellos amigos quienes nos acompañan en diferentes lugares del mundo. A donde estén, Señor, manifiéstate en medio de ellos y en sus vidas. Sé nuestro predicador en esta mañana. Yo no tengo nada para compartir con tu pueblo, Señor, pero tú sí. Por lo tanto, quiero esconderme detrás de ti para que tú te presentes ante tu pueblo
y darnos el mensaje que quiere darnos en esta mañana. Quédate con nosotros, perdona nuestros pecados, y si hay algún hermano, algún amigo, alguna familia aquí presente que está pasando por una situación difícil y ha venido a clamarte a ti, Señor, sabemos que desde lo alto has escuchado su clamor, y aquellos amigos también quienes nos acompañan en diferentes lugares del mundo, si alguno tiene alguna petición especial que presentártelo en esta mañana, Señor. Oh Padre, escucha esa petición y contesta de acuerdo a tu voluntad. Quédate pues con nosotros, Señor, y háblanos a través del estudio de tu palabra, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Un feliz sábado. ¿Cómo están en esta mañana? Bendecidos, qué privilegio, ¿verdad? Estar una vez más en la casa de Dios. Y no podemos pasar por alto a nuestros amigos quienes nos acompañan en diferentes partes del mundo. Es increíble el poder de la tecnología, porque podemos reunirnos juntos, aunque la distancia nos separa, pero muchos de nuestros hermanos fielmente nos acompañan sábado tras sábado desde México, Guatemala, El Salvador, Honduras. Algunos hermanos también que nos miran desde Cuba. A ustedes, mis queridos hermanos, desde Cuba, un saludo cordial y un abrazo desde la distancia. En Argentina, en Venezuela, Bolivia. Y gracias a ustedes también, quienes nos acompañan fielmente para adorar a Dios juntos. En cualquier país donde nos acompañan, que Dios te bendiga ahí donde estás. Y recuerde, siempre estamos aquí para servirles y gracias por acompañarnos. Así que qué bueno y qué lindo estar otra vez en la casa de Dios. En esta ocasión vamos a estudiar la vida de otro personaje que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 11, y leeremos a partir del versículo 1 hasta el 11. Jueces, capítulo 11, del verso 1 al 11. Los que han venido trayendo sus Biblias, ábranla, pueden seguir la lectura conmigo, o aquellos quienes ya están más actualizados y ya lo traen en el teléfono, también pueden leer con nosotros. Jueces capítulo 11, leeremos a partir del versículo 1 al 11. ¿Ya lo tenemos? Jueces 11 del 1 al 11. Dice lo siguiente, la palabra de Dios. Jefté, galaadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. ¿Qué hizo Jefté entonces? Versículo 3. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob y dijeron a él: ven, y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción?
Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de ¿quién? Delante de Jehová en Mizpa. Esta historia es muy interesante, mis queridos hermanos. No sé si alguna vez ustedes la han estudiado, pero yo cuando la estaba leyendo me conmovió mucho. Porque yo cada vez que leo estas historias, no las leo como historias nada más, sino que trato de ponerme en el lugar del personaje que aparece ahí, la que yo leo. Y si ustedes quitan el nombre ahí, Jefté, y ponen sus nombres allí, yo creo que de alguna manera podemos identificarnos con la historia de este personaje. De hecho, estas historias están registradas en la Biblia justamente para aprender a vivir, aprender a mejorar la vida, aprender a evitar el sufrimiento en la vida. Por eso, al analizar, al repasar la historia de este personaje, yo les invito a ustedes para que se pongan en el lugar de Jefté en esta historia y a ver si de alguna manera nos identificamos con este personaje y alguna lección quiere Dios enseñarnos a través de la vida de este personaje. Pero para que conozcan un poquito el trasfondo de la historia, voy a hacer un breve resumen de la historia. Después entramos a desmenuzar esta historia y ver qué lecciones Dios quiere enseñarnos a través de ella. De acuerdo al relato que hemos leído, Jefté era un hombre, dice, esforzado y valeroso. Y vamos a saber por qué menciona la Biblia estas cualidades de este hombre. Pero era, dice, un hombre esforzado y valeroso. De paso, su nombre significa Él abrirá. Y más adelante vamos a entender por qué llevaba ese nombre. Ya sabemos que en la antigüedad a todos los niños les ponían un nombre muy significativo, ¿verdad? Así que cada nombre tenía que tener un significado. Así que su nombre significaba Él abrirá. Pero cuando Él nació, dice que, bueno, no sabemos, no nos da más detalle la Biblia de cuándo Galaad, el padre de Jefté, lo tuvo, si lo tuvo fuera de matrimonio o antes de casarse. Lo que sí menciona es que Jefté fue hijo de una mujer prostituta. No sé si su padre ya estaba casado con otra mujer cuando se juntó con esta mujer y tuvo a Jefté, no lo sabemos. Lo que sí menciona es que fue hijo de esta mujer. Bueno, es obvio que Galaad estaba o se casó después con otra mujer y tuvo hijos, más hijos. Cuando sus demás hijos legítimos crecieron, ¿qué hicieron con Jefté? Lo sacaron de la casa. Usted no va a heredar con nosotros porque eres hijo de otra mujer.
a través del relato nos dimos cuenta que no solamente los hermanos o la familia de Jefté lo habían despreciado, lo habían menospreciado, también sus vecinos y su comunidad se unieron para sacar a este joven de su casa, de su comunidad o de su país. No tuvo otra opción más que irse lejos. Llegó a un lugar que se llamaba Tob. ¿Y qué futuro podríamos esperar de un joven que se va de la casa o lo sacan de la casa? De repente dice que se encontró con unas personas ociosas. La palabra hebrea para esta palabra ocioso aquí en la Biblia literalmente significa hombres vacíos, que da a entender que no eran gente realmente mala, sino que eran personas pobres, no tenían nada, carecían de habilidad para obtener un empleo y al parecer toda esa clase de gente se habían buscado y habían formado un grupo. ¿Cómo le llamaríamos hoy en día? Habían formado una pandilla. No tenían habilidades, no trabajaban, excepto una habilidad tenían. ¿Cuál era? No, que sabían pelear. Eso era la única habilidad que tenían. Y entonces Jefté sale de la casa, más bien lo sacan de la casa. ¿Y con quiénes se juntan? Con esta gente. Pero es increíble de que dice que Jefté comenzó a salir con esa gente. Al parecer, en el lenguaje hebreo, da a entender que ellos no salían para hacer cosas malas. Interesante. Sino que salían para hacer cosas buenas. Ellos habían formado ese grupo y cuando Jefté se unió con esa gente, como que encontraron un trabajo interesante. Ya que sabían pelear, por lo tanto, ofrecían su servicio a aquellos que necesitaban seguridad. Las personas ricas que querían protección, contrataban entonces a esa gente con Jefté. Así que en todo lo que hacían, dice, les iba bien. Y luego, más adelante, nos menciona de que Jefté había llegado a ser un hombre famoso entre esa gente. Lo cual, cuando el pueblo de Israel se vio en una situación difícil, ¿a quién buscaron? A Jefté. Venga, le dice, y ayúdanos. Él estaba resentido, por supuesto. ¿Cómo vienen ustedes a mí ahora que me echaron y me despreciaron? Pero lo convencieron y finalmente se unió a ellos. Y el resto de la historia es maravillosa. Dios estuvo con él, a través de él. Dios le dio victoria. Ellos pudieron subyugar a los enemigos poderosos, los hijos de Amón, que eran temidos en aquel tiempo. Dios estuvo con él. Bueno, ese es el trasfondo de la historia. Pero ahora, las preguntas que yo me estaba haciendo mientras leía esta historia eran: ¿cómo fue que Jefté llegó a una vida de sufrimiento? ¿Y cómo él pudo superar la mala vida que le habían dado? ¿Cómo superó el desprecio? ¿Cómo superó la injusticia? ¿Cómo superó el racismo de su propia gente? Es algo increíble. Y la respuesta, por supuesto, nos la da la última parte del versículo 11. Cómo él
pudo superar el sufrimiento y que nada de lo que él había enfrentado, de todo lo negativo, pudo cambiarlo a él. Aun cuando lo sacaron de la casa, ni eso lo cambió. Parece que él estaba decidido a ser una persona recta, una persona de principio, y no importa lo que sucediera a su alrededor, no importa lo que hiciera su familia, no importa lo que enfrentara en el futuro, no importa los problemas que se le venía encima, eso no lo pudo cambiar a él. Así que tenemos mucho que aprender de él. Pero ahora, vayamos al primer punto. El sufrimiento, mis queridos hermanos, sabemos que es consecuencia del pecado, el pecado en general. Pero no todo el sufrimiento que vivimos o vemos en el mundo es causado por el diablo. Él es causante de haber metido el pecado en el mundo, pero ni aún pudo obligar a Adán y Eva a pecar. O sea que Adán y Eva dieron su consentimiento para que el diablo introdujera el pecado en el mundo. Ahora, Jefté, ¿cuándo nació? Nació fuera de matrimonio. Su madre fue una prostituta. Eso lo llevó al sufrimiento. Miren cómo nosotros creamos el sufrimiento. El sufrimiento se disminuiría si no lo creáramos nosotros más. ¿Qué culpa tenía él haber nacido fuera de matrimonio? Apenas era un niño. ¿Qué culpa tenía ser hijo de una prostituta? ¿Qué culpa tenía sufrir las consecuencias de las malas decisiones de otros? Ahí comienza el sufrimiento, mis queridos hermanos. Y lo tuvieron que sacar de casa tan jovencito. Se les aumenta más el sufrimiento ahora. Y a veces nosotros, mis queridos hermanos, sin darnos cuenta, estamos haciendo lo mismo, creando más sufrimiento. El racismo, la injusticia, el desprecio, el bullying, puede que no venga de lejos. Puede que esté en nuestra sociedad. Puede que esté aún dentro de nuestra iglesia. Puede que esté dentro de nuestro hogar. O quién sabe, dentro de nuestro corazón. Y el sufrimiento de él se debió. Y el sufrimiento de hoy se debe a las normas que nosotros creamos como sociedad, país, vecindario, iglesia, familia o individuos. Porque creamos normas en las que casi nadie encaja. Por eso mucha gente no encuentra lugar en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Porque como iglesia podemos también crear normas con relación a la vestimenta, normas con relación a la comida, normas con relación a cómo comer, normas con relación a la conducta, normas con relación al comportamiento. No es que la Biblia nos enseñe a ser personas no de principios, sino que normas que creamos nosotros mismos en las que nadie más encaja. Entonces la gente
se siente despreciada. La gente se siente menospreciada porque no encuentra un lugar en nuestro círculo, en nuestro grupo o en nuestra iglesia. Y es un problema que radica en el corazón. No viene de lejos. A veces formamos grupitos con normas en las que nadie más encaja. Simplemente porque hay personas que son de otro color, pensamos que no tienen lugar en nuestro círculo. O gente que no habla nuestro idioma, pensamos que no tienen lugar en nuestro círculo. Gente que no comen como nosotros comemos, entonces nos apartamos. Y de ahí comenzamos a crear más sufrimiento. Jefté, por ejemplo, ¿cuál era la razón de su sufrimiento? Simplemente porque era hijo de otra mujer. ¿Por qué lo echaron de la casa? Simplemente porque no era hijo legítimo. Por esa razón. Es increíble, mis queridos hermanos. A veces nosotros vemos en las noticias que hay injusticia, en fin, como que nos justificamos como que si en nosotros no existiese nada de racismo, injusticia, menosprecio. Cuando en realidad el problema sale del corazón, está en el corazón. ¿Cuántas personas forman grupitos aún dentro de la iglesia? Aquí no, pero en otras iglesias suceden. Y las personas se buscan y ya nadie más tiene lugar allí. ¿Por qué? Pues cada grupito crea sus propias normas en las que otros no encajan ahí. Y así pobre Jefté tuvo que enfrentar todo eso y de su propia familia. Eso es lo más triste. Su sufrimiento no venía de afuera, venía de sus propios hermanos. Hermanos queridos, qué bueno que la Biblia nos enseña de que en la familia de Dios hay un lugar especial para todos. No importa el idioma que hables, no importa el país de donde vengas, no importa tu color, no importa tu cultura, no importa el lugar. Hay un lugar especial para ti. Y seas quien seas, eres una persona especial para Dios. Tienes un lugar preparado por Dios. Dios te recibe como eres. Y yo les digo a todos ustedes quienes asisten en este lugar, que también comprendamos a las personas y las aceptemos como son. Las recibamos como son. Si Dios nos aceptó, nos recibió a nosotros como somos, ¿quiénes seríamos nosotros para despreciar o menospreciar a las personas simplemente porque hablan otro idioma o porque no son de nuestro color o porque no son como nosotros esperamos? Si hay alguna persona que nos mira en diferente lugar, usted también es una persona especial. Dios también tiene un plan para ti.
El texto de Jeremías 29:11 que leímos, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¡Qué lindo! Y algunos se preguntarán, bueno, si Dios tiene un plan maravilloso para mí, ¿por qué sufrí? ¿O por qué sufro? O como Jefté, me imagino que él se preguntaba, ¿Dios es real? ¿Pero por qué permite que de mi propia familia, de mi propia casa, no me quieren, no me aprecian y me echan de ahí? Dios tiene un plan, sí, pero debido a la libertad con que nos ha creado y debido a la libertad que nos ha otorgado a cada uno, no obliga a las personas para que hagamos bien las cosas. Permite que nos equivoquemos para que nos demos cuenta de las consecuencias que traen nuestras equivocaciones. Podría haber interrumpido todo lo negativo en la vida de Jefté, pero no lo hizo y él sabía por qué, pero sí tenía un plan para él en el futuro como lo tiene para usted en el presente. Así que, ¿cómo superar todo ese sufrimiento que él sufrió? ¿Cómo lo enfrentó él? De su vida aprendemos lecciones preciosas. El siguiente punto nos enseña cómo él pudo enfrentar todo el sufrimiento, cómo lo superó. El hecho de que cuando lo sacaron de la casa y no se juntó con gente mala para hacer cosas malas, nos enseña que él había salido de casa como un jovencito de principios. Para muchos podría esto haber sido una excusa para perderse en el mundo y hacer cosas malas, no para Jefté. Al parecer, desde niño, su padre, aunque imperfecto, con el error grave que había cometido, al parecer había inculcado a Jefté en las cosas sagradas de Dios. Por eso Proverbios 22:6, un texto que ustedes lo conocen muy bien, ¿qué dice? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Había salido de casa con principio y esto es algo valioso, mis queridos hermanos. Y la palabra clave de ese texto de Proverbios 22:6 es la educación, es la instrucción. Instruye, educa, enseña, prepara a tu hijo de pequeño para que cuando fuera viejo no se aparte de él. Educa. La clave en la vida de Jefté, del por qué él superó todo el sufrimiento, fue su educación. Y fue su educación en las cosas espirituales. Eso fue lo que lo preparó para enfrentar lo más difícil en su vida futura, cuando andaba solo. Mis queridos hermanos, la educación tiene un precio y es por eso no todos pudimos asistir en una universidad. No todos recibimos la misma educación. ¿Por qué razón? Porque la educación tiene un precio y un precio muy alto que no todos estamos dispuestos a pagar. Y no les estoy hablando de la educación escolar. Eso es cara también. Ahora que nosotros estamos a punto de mandar a nuestro hijo mayor en la universidad, ya es su último año en la preparatoria, que es aquí en high school. Llamamos a la primera universidad. ¿Cuánto cobran al año?
casi $50,000 al año. ¿Se imaginan ustedes? $50,000 al año. Para educarse tiene un precio. ¿Por qué es cara la educación? Y yo les podría decir que la educación en la vida espiritual también tiene un precio. Más que el dinero. Por esa razón, no todos estamos dispuestos a educarnos. Y se llama tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? Algunos dicen, el tiempo es oro. Yo diría, es más que dinero, es más que oro. ¿Por qué el tiempo es más valioso? Usted puede perder $1,000 hoy. Mañana lo puede recuperar. El dinero se recupera. Si pierde un día, ¿cuándo lo va a recuperar? Nunca. Si no se educa hoy, ¿cuándo lo va a hacer? Nunca lo va a hacer. Si no se prepara ahora, ¿cómo lo va a enfrentar el futuro? No lo va a hacer. Yo diría en las cosas espirituales, esa es la educación, la mejor educación que podamos recibir o dar a nuestros hijos. Las demás cosas tienen su lugar, por supuesto. Si hay oportunidad para seguir estudiando en la universidad, es bonito. Pero saben una cosa, mis queridos hermanos. La vida de Jefté me enseñó una gran lección. Si el mundo perece hoy en la maldad y cada vez va de mal en peor, si fuera por falta de recursos, de dinero, ¿qué nos mandaría Dios? Más recursos, más dinero. Pero ¿ustedes creen que con más recursos o más dinero resolveríamos los problemas del mundo? No, al contrario, cuanto más se multiplican los recursos, aumenta más la maldad. Eso está comprobado. Por lo tanto, lo que precisamos ahora, lo que necesitamos más, no es más recursos, no es más educación escolar, es educación espiritual. Necesitamos, en otras palabras, de Cristo. Porque Él es la solución. Por eso entendemos que cuando a Jefté lo echan de la casa, claro que llevaba una buena educación. Salió de la casa como un joven de principios. Sabía quién era, le habían dicho que Dios lo había creado, que tenía un plan para él. Y ahora que anda solo, encuentra gente mala, se junta con ellos, pero no para hacer cosas malas, se junta con ellos para enseñarles que sí se puede vivir de otra forma. Así, él en vez de ser enseñado por la gente mala para hacer cosas malas, ve eso como una oportunidad para llevar a esa gente a los pies de Cristo. ¿Qué cosa? No se dejó influenciar por la maldad. Se mezcló con la pandilla, con la gente mala. Pero ellos no lo cambiaron a él. Más bien, él cambió a esa gente mala. Las llevó a los pies de Cristo. Les enseñó que sí se puede vivir de manera honesta, que se puede vivir de una manera mejor, haciendo cosas buenas. ¿Y cómo terminó él? Su historia
termina de manera maravillosa. Pero ahora, si él hubiese salido de la casa sin principios, sin educación espiritual, ¿ya se imaginan ustedes el futuro de él? Se habría juntado igual con esa gente mala, se habría perdido. Lo habrían transformado en otra persona, lo habrían cambiado, lo habrían convertido en un joven malo. Porque es fácil perderse en el mundo, mis queridos hermanos. Pero cuando los jóvenes salen de casa con principios, conocen el camino, conocen a Dios, llevarán la semilla del Evangelio en sus corazones. Y aunque anden solos, lejos, saben quiénes son, conocen a Dios, conocen los principios y seguirán lo bueno. Pero ahora, lo que lo llevó a él a superar todo esto es una sola palabrita. San Pablo lo menciona en Hebreos 11. ¿Qué fue lo que lo llevó a ser un hombre, un héroe, una persona buena, una persona famosa, una persona de bien? ¿Qué fue lo que lo llevó a ser un gobierno, a ser líder? ¿Qué fue lo que lo llevó allí? Pablo nos dice, si es que él fue el autor de Hebreos, nos dice su fe. Su fe. Mis queridos hermanos, la fe puede mover montañas. Eso lo confirmó Jesús. La fe puede cambiar vidas. Porque la fe no tiene nada que ver solamente con religión, pertenecer a una iglesia, asistir de vez en cuando en una reunión como esta. La fe es más que eso. La fe es una convivencia con nuestro Creador. Entonces, sabiendo él quién era él, ¿por qué estaba aquí en la tierra? No importa su pasado, de quién procedía, quién haya sido su madre, quién haya sido su padre, los errores que haya cometido. Lo que le importaba a él era que Dios tenía un plan para él. Y lo creyó, tuvo fe, confió en eso, se aferró a esa promesa para él. Entonces, ahora cuando va al mundo, primero enfrentó injusticias, menosprecio dentro de su hogar, pero no lo cambió. Sabía quién era él. Y ahora vuelvo a mencionar algunas cositas que mencioné al principio. Es triste cuando el sufrimiento aparece de cerca, o aún peor, de la propia familia. Pero es real el sufrimiento. Y me acuerdo una vez, mis queridos hermanos, escuché el testimonio de una mujer que estaba predicando, no en esta iglesia, en otro lugar. En su predicación ella comenzó a contar su historia de cómo sufrió mucho. Y ella contaba de que, como cualquier mujer, estaba soñando casarse alguna vez con un hombre que la amase, que la tratase bien, en fin. Al parecer, al principio, Dios puso al hombre perfecto en su camino, según ella, y era uno de los líderes de la iglesia. Se casaron y de repente, no pasó mucho tiempo, cuando el hombre la comenzó a maltratar. ¿Se imaginan ustedes, mis queridos hermanos? Ella no la podía creer.
Pero luego se agravó más la situación a un nivel de violencia. Siguió el maltrato, la pegaba a ella. Pero lo peor, me decía ella, de que el hombre predicaba en la iglesia, era líder. Y un día me dice, pedí consejo a alguien de la iglesia, otro líder, a ver si me ayudaban para poder resolver nuestro problema. No lo podían creer que esto estaba sucediendo conmigo y en mi hogar. Y luego se agravó más la situación. Ella cayó en una terrible depresión. Comenzó a enfermarse físicamente como consecuencia del maltrato. Fue a otro nivel. Ella comenzó a sentirse muy mal y después la gente que la veía pensaba que estaba mal de la mente. Y la querían mandar en uno de esos lugares donde la gente mandan a la gente que no están bien de su mente. Y luego pasó a otro nivel en el que ella vio que todo estaba perdido y quiso suicidarse. Yo cuando estaba escuchando su testimonio y después de que ella terminó de predicar, yo me acerqué a ella. ¿Cómo superaste todo eso? Es interesante tu historia, ¿me la puedes contar toda? Y me das permiso para contarla en algún momento cuando me toque predicar. Me dijo, sí, claro. Y entonces me comenzó a contar otra vez su historia. Y luego, al principio, era difícil, me dice. Pero una de las cosas que me ayudaron más no fue ni siquiera la gente que estaba a mi alrededor, dijo. Llegó el momento en que yo ya no sabía qué hacer, agarraba consejería profesional, hablaba con la gente, nadie me creía, nadie me ayudaba. Así que tuve que rendirme y darme por vencida, que en mi caso ya no tenía remedio, decía. ¿Pero qué hiciste entonces para superar todo eso? Me dice, mi fe. Un día, yo siempre había ido a la iglesia, crecí en la iglesia, era parte de la iglesia, participaba en los programas, pero nunca me había tocado una experiencia así, en la que tuviese que caer de rodillas para clamar a Dios por ayuda. Siempre había escuchado testimonios de gente que cómo oraban y Dios les respondía, pero no me interesaba, nunca me había pasado algo así, hasta que lo viví, dijo. Pero ahora tuve que caer de rodillas y clamar a Dios para que Él me ayudara. Me aferré a sus promesas, le reclamé sus promesas y Él realmente tenía un plan para mí. ¿Cómo le iba a cumplir? Y así, mis queridos hermanos, es que Dios es un Dios real. A Dios no le interesa tanto las cosas espirituales con que no afecte nuestra vida personal. Lo que le interesa a Dios es que nos acerquemos más a Él, convivamos con Él, establezcamos una relación más de cerca con Él y que esa relación dé por resultado una vida transformada, una vida feliz, una vida llena de paz y de tranquilidad. Eso es lo que le interesa más a Dios. Sus planes tienen que ver con nuestra felicidad. Y es cierto que la mayor promesa es la que esperamos cuando Él venga por segunda vez, pero ahora mismo Él quiere que seamos felices, no hasta que Él venga por segunda vez.
Por eso, la invitación, mis queridos hermanos, a ustedes y amigos que nos miran, es que nos acerquemos más a Jesús. Porque la fe va a cambiar nuestra vida. La fe, nuestra confianza en Dios tiene que modificar nuestro ser, nuestra actitud. Tenemos que aceptar que somos una familia. Y si Dios atrae toda la gente en diferentes partes del mundo, color, raza, idioma, para formar una sola familia, tenemos que aceptar que somos una familia y entre nosotros mostrar al mundo que reina el amor de Cristo en nosotros. Porque si no, ¿qué verá el mundo en nosotros? Nosotros tenemos que ser parte para mejorar el mundo, no empeorarlo. Dios nos ha llamado, como estudiamos a la mañana en la vida de Abraham, para que todas las naciones sean benditas a través de Cristo por medio de nosotros. Somos los canales donde fluyen las bendiciones de Dios para los demás. Y Jefté, mis queridos hermanos, vivió con una vida de propósito. Si mi familia no me aprecia, si mi familia me desprecia, simplemente por mi historia, si la gente me hace injusticia, si yo sufro de mi propia gente, no importa, yo quiero servir, decía él. Y salió de su casa para servir. Su llamado fue especial, mis queridos hermanos. Dios no le habló con su voz audible, que él lo haya escuchado. Jefté, levántate, vas a ser un héroe, vas a ser mi salvador aquí en la tierra, vas a salvar a mi pueblo. Por lo tanto, levántate y vaya, como sucedió en la vida de otros personajes. En la vida de él nadie lo llamó. Él mismo creyó que Dios tenía un propósito para su vida, un plan para su vida. Lo creyó, lo puso en práctica y lo llevó a cabo. Usted quizá ha pensado alguna vez, yo quisiera hacer algo, yo quisiera llegar a ser alguien, pero no escucho la voz de Dios, no me llama Dios. O si escuchara la voz de Dios, dijera, mira Juan, mira Pedro, levántate, yo te envío a África, en la India, yo con gusto iría a algunos. Pero no escucho la voz de Dios, ¿qué tendrá Dios para mí? Pues ahí está el ejemplo de Jefté. No escuchó la voz de Dios, pero a través de la educación espiritual que su padre le dio en su casa, se dio cuenta que Dios tenía un plan para él y que Dios lo estaba llamando. Y ni siquiera esperó más tiempo, se levantó cuando llegó el tiempo y comenzó a servir. Y claro, eso fue lo que cambió su vida. Por eso, mis queridos hermanos, siempre les recuerdo a ustedes que sirvamos a nuestro Dios. No importa si usted fue a la escuela, sabe leer o no, no importa si la gente lo desprecia por el lugar donde viene, por su idioma, no importa. Sea como Jefté, sirva a Dios. Y con el tiempo, el Señor revelará sus planes grandes que tiene para usted. Pero no te lo revelará a menos que te levantes ahora y comienzas a servir al Señor. ¿Cuántos lo queremos hacer? Quiero invitar a mi esposa para que cante la última alabanza y mientras ella canta, si crees que en esta hora Dios te está llamando, puedes levantarte y decirle al Señor, aquí estoy. No te he escuchado audiblemente, pero como Jefté quiero
hacer un impacto en el mundo, quiero hacer una diferencia en mi trabajo, en mi hogar, en la iglesia, donde Dios te coloque, haz una diferencia ahí. Escuchemos el canto.